Voy a elegir otro. O ponete ahí y yo me pongo acá. Ahí es más lindo. Listo. Bueno, en relación a la forma y el color en la obra, no encuentro que una cosa esté antes que la otra, pero digamos, históricamente, a lo largo del tiempo que yo vengo pintando, inicialmente la forma era primero y el color se adecuaba a la cuestión en el trabajo. Actualmente el color viene primero porque es exclusivo y la forma responde a que ese color funcione de determinada manera. Lo que estoy mostrando en Vasari son rectángulos casi exclusivamente, pero lo que yo estoy mostrando realmente son superposiciones de color. Y esas superposiciones de color las restringí, en el caso de la muestra de Vasari, a 4 formatos. Primero tenía que aparecer en la sumatoria de color en algún momento el rectángulo áureo para organizar la muestra. Entonces, en los paneles horizontales, donde hay superposiciones y hay bandas de color, 2 bandas de color siempre forman tienen proporción áurea, y 3 bandas de color tienen la proporción del panel pendular que hay en la galería, que era inevitable. O sea, yo quería sacarlo para la muestra, pero no se puede sacar, entonces lo incorporé como forma. Entonces es una cosa oculta para el espectador. El panel pendular ¿qué es? Pendular no es pendular, es suspendido. El panel sí. que está suspendido delante de la vidriera. Sí. En la parte de atrás de la vidriera. Sí. Ese panel tiene una forma, es un rectángulo, digamos, es un cuadrado vertical, o sea, tiene 122 por 222 por 244. O sea, parece de golpe cuadrado porque lo vertical uno tiende a horizontalizar. Y esa forma a mí me molesta mucho en la galería, así que hice esta combinatoria. La proporción de los cuadros de sumatoria de color tienen incluido esa proporción para que se disimule en el ojo del espectador de la galería ese panel. Esa es una cosa por ahí muy sutil, pero es trabajo. Y después, o sea, ya hablé de 2 formas. Y después, la tercera pertenece a cuadros que no están expuestos, pero que son cuadrados. La tercera era el cuadrado. Y la tercera, el mismo cuadrado es la cuarta, porque en los dípticos la superposición, que en un lugar en uno de los 2 cuadros del díptico tiene proporción áurea y en el otro es muy angosta, la suma de esos 2 a la vista, los dípticos tienen 26 centímetros de separación. La suma hace un cuadrado. Un extremo, digamos, de los 3 cuadros, uno de los cuadros, que es esta superposición que no es explícita, porque no vemos el color sobre el que está pintado el verde. Sí. Tiene el rectángulo áureo apoyado sobre el borde, o sea, es un rectángulo áureo y lo que queda hasta llegar a un cuadrado. Sí. El otro extremo de los 3 es mitad y mitad, no hay rectángulo áureo. También no es explícita, que es ese que está en el piso. Y en el medio está esta, que es arbitrario el lugar, el punto. Entonces, bueno, la dimensión que me marcó fue esta, que no podía ser demasiado chica
ni demasiado grande para tener competencia. Entonces el rectángulo áureo se corre 6 centímetros. Puede ser que, como sucede un poco con estas superposiciones que yo estoy haciendo, la explicación esté incorporada como un material más de la obra y justamente el catálogo que yo hago para Vasari, para que se entienda el sistema, que sería lo que explicaría, lo hago para no explicarlo más, eso del sistema, porque una forma de salirse de la emoción del arte es que, o sea, el público, por eso se llama el público siempre trata de eliminar el arte, o sea, el público va a ver la obra de arte como para satisfacerse y la pulsión natural es eliminarlo, sin criticarlo, desacreditarlo, sacarlo del medio, porque de alguna manera el arte habla en un lenguaje que pertenece a una cosa que es realmente irreal, o sea, estamos condenados, o sea, nacemos, por lo tanto vamos a morir, es una condena. Y el arte, el lenguaje del arte justamente lo que hace es, como en Un condenado a muerte se escapa de Bresson, es escaparse mínimamente de esa situación. El motivo por el que yo trabajo en serio, o sea, como vos decías, un artista serial, me gusta porque la mayor parte de las veces que se escucha serial es cuando se hace cine. Es como el lugar del hallazgo, o sea, la obra sale hay un hallazgo en algún momento. El trabajo en serie hace que aparezca en algún momento el hallazgo en esa voluntad. Yo hace muchos años, en el 84, pinté un cuadro que era un autorretrato metido en un paisaje. Era una época en que yo hacía una pintura bastante expresionista, digamos, y era un cuadro al óleo, se llamaba Espectadores de la Laguna. Muy influenciado por Noé. No, bueno, la influencia de Noé siempre fue una influencia negativa, o sea, como muy influenciado en contra de Noé. Cuando hice una muestra antológica para presentar mi libro, puse ese cuadro porque es un cuadro que me gustaba mucho, lamentablemente se vendió, y le puse a la muestra Espectadores de la Laguna. Espectadores de la Laguna pega perfecto actualmente con el público, digamos, porque lo que yo quería decir era que lo que estaban viendo era una laguna, pero no la laguna de Mar Chiquita, sino la laguna mental mía, o sea, la imposibilidad, o sea, mi fracaso. Y bueno, en ese derrotero del fracaso aparecen lo que yo diría desde mi punto de vista, desde mi entrenamiento, desde mi afinación óptica, gemas. Esas son las obras que a mí me importan, que son algunas, no son muchas. Pero para que aparezcan necesito de la serie, o sea, no aparecen si están solas. Pueden aparecer, pero a mí no me aparecen si están solas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para hablar de cómo empieza una serie y tiene más que ver con la actual serie de superposiciones que yo hice en 2012-2013 y que últimamente la recuperé gracias a la propuesta de Inés Katzenstein de que volviera sobre eso. Y la encontré muy fértil a la propuesta que yo había dejado abandonada
recién iniciada la serie. Pero el inicio real de la serie tiene que ver con que en el inicio mío como expositor, no como pintor, porque pinté siempre, pero cuando empecé a exponer, una interlocutora válida y muy importante para mí era Josefina Rovirosa. Y hacíamos intercambios, o sea, ella venía a mi taller, yo iba al suyo, y me dejaba participar y hablar sobre sus cuadros. Y en un momento ella habló de que para hacer el negro, ella usaba verde talo y carmín, que son complementarios, o sea, tienen ingredientes complementarios y se transforman en un color muy oscuro. Y eso me encantó, lo probé y lo usé, siempre encimé esos colores. Claro, no tenían esa autonomía los colores en lo que yo pintaba en ese momento. Y cuando yo empecé a hacer esta serie, o sea, cuando empecé a superponer colores, la superposición estaba exclusivamente para mostrar cómo lo que pasaba cuando uno ponía un color sobre otro, simplemente eso. Y darle a eso que pasaba y a esa manera de mostrarlo ribete de obra. La categoría de obra. Categoría de obra, eso. Y así empieza la serie. Después, ¿y cómo van sucediendo las variaciones? Las variaciones... ¿Son accidentes? Claro, las variaciones por caprichos, accidentes y, por supuesto, como trabajo muchísimo, hay muchos errores y muchas supresiones, eliminaciones de cosas que no tienen el más mínimo interés. Y algunos detalles que no tienen nivel de obra, pero que para mí tienen muchísimo más interés que la obra en el trabajo, que son bocetos y que, bueno, finalmente desaparecen, pero eso, que son bocetos. Yo antes de pintar vasijas, hacía una obra figurativa expresionista que siempre tenía figuras humanas incorporadas, pero muy, muy desfiguradas, como se podría decir. Y antes de empezar a pintar las vasijas, que fueron también una idea que me vino de afuera, o sea, la que marcó que valía la pena que yo siguiera pintando eso, fue Adriana Rosenberg, que en ese momento lo que yo pintaba era para la galería que estábamos armando ella y yo. Yo hacía la primera muestra y como venía de una abstracción notable, o sea, ha sido justamente cuadros de franjas, pero todavía con un resto muy expresivo en la manera de pintarlas. Y siempre mezclaba el color en vasijas. Un día estaba pintando en una telita de las que tenía para la muestra en lo de Adriana, una vasija en un solo color. Y primero estaba valorando una cosa que con el tiempo llegué a darle lugar, que es la monocromía, que siempre me resultó muy atractiva, porque realmente lo que más me importó siempre fue el color, pero bueno, estaba distracciones juveniles, y reproduje la vasija que estaba usando para pintar. Ahí es donde Adriana dice, bueno, seguí con esto, y yo sigo con eso, y sigo reproduciendo, o sea, la vasija tiene todo el panorama, desde la reproducción a la abstracción. ¿De la figuración? De la figuración a la abstracción, o sea, de la cosa de reproducir un objeto, tratar de reflejarlo en la tela y hablar solo de esa tela y el hecho de pintar. Las primeras vasijas son representación de vasijas existentes, de alguna manera. Sigue adelante el invento de vasijas no existentes o el recuerdo de vasijas. Y sigue adelante la estructura, la forma de la vasija y lo que significa esa forma en el cuadro, que es simplemente un óvalo y un semicírculo. Y todo eso va hablando de que lo que estoy usando
para plantarla en el cuadro es el color. Y entonces la vasija se va comiendo el color y entra la monocromía, y la anteúltima vasija es una vasija azul que casi no se ve dentro del azul de todo el cuadro, y la última es un punto, que la tengo esa obra, que es del mismo formato que esa vasija azul, y es un punto de otro color sobre un plano, y es evidente cuando uno mira a los costados del cuadro que abajo hay una vasija que ese punto después lo transformó en paisajes, y los paisajes ya están exclusivamente destinados a lo que pasa con el color. O sea, esos paisajes son paisajes de fotografías que yo tomo llevadas a simplificación blanco y negro, sí, y traspasadas a la tela mecánicamente, o sea, con un retroproyector. La importancia de eso es la forma que toma determinado punto del paisaje, y el trabajo es el color que yo le doy a ese determinado. Y nuevamente también esa serie va evolucionando al hecho de que ya en un momento el color tiene que ver con los colores del paisaje tradicional, y en otro momento ya es solamente qué pasa con el color y qué pasa con la superposición del color, y ya después para qué el paisaje si ya no es necesario. Si no fuera pintor, me hubiera gustado ser músico. Ah, mira. Incluso siendo pintor me hubiera gustado ser músico. Ah, sí. Sí, soy arquitecto además y sí. Trabajo, o sea... ¿Fue una vocación la arquitectura? La arquitectura fue una vocación y una equivocación también. Ah, ¿sí? En el sentido de que nació equivocada porque era como que no en el esquema familiar, que en ese momento era más dependiente de lo que es en mi vida actual en relación a mis hijos, y veo en relación mis hijos con mis nietos, era inevitable cumplir con el deseo paterno, y en casa no era inadmisible que yo siguiera Bellas Artes, no entraba, era un hobby, no una profesión. Entonces lo más cercano a eso era la arquitectura. Esa parte es la de equivocación. Después se transforma en una vocación porque me parece maravillosa la arquitectura, me interesa, me gusta y tiene mucho que ver con lo que hago también de la pintura. ¿Y si fueras un músico, también serías un músico abstracto? Bueno, la música me parece también siempre abstracta, pero sí, lo que más me gustaría es ser un músico, o sea, me gusta mucho muchos músicos contemporáneos, llamando contemporáneos a los músicos desde hace medio siglo a esta parte, ¿no? Como dice Wallace Stevens, la poesía siempre es poesía experimental. O sea, hay un punto, y bueno, también Bresson lo sostiene, que Bresson lo sostiene de una manera más ardua, dice, más dura, dice, si uno sabe lo que va a hacer al día siguiente, ya lo que va a hacer ya como que se escapa del arte. Eso yo no creo que sea tan duro, creo que uno puede saber lo que va a hacer, pero siempre hay un componente experimental y que aparece sorpresivamente. Perfecto.